hoy tenemos una emisión muy especial de la conversa de fin de semana. En esta ocasión vamos a tener dos conversas por una. ¿Qué quiero decir? Que el día de hoy vamos a abordar dos temas que han generado opinión pública en el plano local de aquí de Santander de Quilichao, donde generamos la conversa de fin de semana, y una que no obstante no ser motivo de titulares, ni de menciones, ni de análisis profundos en la gran prensa nacional, consideramos que sí tiene que motivar algún tipo de reacción en la opinión pública nacional. Los temas en mención son, y esperamos tocarlos en ese orden, la crisis por escasez de agua que está padeciendo el municipio de Santander de Quilichao en el norte del departamento del Cauca, que al igual que otras regiones del país está sufriendo lo que acá hemos denominado la crisis, la crónica de una crisis anunciada. Para nadie es un secreto, por lo menos para nuestras generaciones, que el actual desbarajuste en los patrones de comportamiento del clima a nivel global ya habían sido veniendo anunciados por lo menos desde la época de los años 60 del siglo pasado, y sin embargo solo hasta tiempos recientes se le ha dado la trascendencia, el nivel, el estudio y la atención que un tema tan importante, tan vital como el clima y todos los componentes que determinan el clima y todas las consecuencias de no atender estos componentes como se debería, han traído a la humanidad hasta el punto en el que estamos hoy, y que se refleja, por ejemplo, en crisis sanitarias como las que pareciera estar padeciendo el municipio de Santander de Quilichao. Eso en el plano local, que pues se puede hacer extensivo a muchos otros municipios a lo largo y ancho del territorio nacional de Colombia. El segundo tema tiene que ver, como para contrastar esta noticia preocupante, el suceso, el éxito del manejo económico que le está dando el actual gobierno de la República de Colombia a las finanzas. Su política monetaria, su política económica ha venido mostrando unos importantes guarismos, unas cifras halagüeñas en torno a la reactivación económica, criticada en su forma de afrontar y reclamada paradójicamente por los mismos personajes de la oposición llamada inteligente por ellos mismos. De estos dos temas, la crisis del agua en el municipio de Santander de Quilichao y el éxito del programa de reactivación económica del gobierno nacional de Gustavo Petro. Esos son los temas que tenemos para hoy, dos por una, dos conversas por el precio de una. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches, estoy muy complacido, muy gustoso, muy honrado de estar aquí compartiendo esta cita virtual de cada 8 días con todos ustedes, los integrantes de la gran familia de La Conversa y de Proclama del Cauca y Valle, y recientemente de Telenoticias en el departamento del Valle. Los invito a que empiecen a darle compartir con sus redes, con sus amigos, familiares. No olviden nuestras dos campañas. La primera, ni más faltaba, seguirle dando me gusta a nuestras fanpage de La Conversa, de Proclama, de Telecanal, convertirse en nuestros seguidores y suscribirse a nuestros canales de YouTube. No olviden, para el caso de La Conversa, nuestras campañas de autofinanciamiento, una vaca por La Conversa, y regálele estrellas a La Conversa de fin de semana. Vamos a darle paso a la presentación oficial de esta conversa del día de hoy. Unos mensajes muy importantes. Les pido por favor no nos desconectemos, que ya arrancamos esta conversa de 2 por 1 el día de hoy. No nos desconectemos, ya regresamos. En Santander de Quilichao, norte del Cauca, comenzó el racionamiento de agua potable debido a la baja capacidad de los tanques de tratamiento que no han logrado llenarse completamente. Esto afecta directamente el suministro del líquido a la comunidad. Con el propósito de preservar el agua, pero sin que se vean afectados los usuarios, en Santander de Quilichao las autoridades realizan un plan de regulación del líquido vital por la reducción del caudal de los ríos Quilichao y Mondomo, a causa del fenómeno del Niño y la minería ilegal que ha afectado la zona, lo que ha generado que los 5 tanques de abastecimiento no estén llenos en su totalidad. De dar un manejo que permita que la población tenga continuidad en el servicio de agua.
Lógicamente esto se ve supeditado a todo el tema climático, pero cada día, especialmente en los últimos 10, 12 días, se ha visto cómo han bajado los caudales de nuestras fuentes hídricas. Esta regulación, que inició el 5 de septiembre, se extenderá hasta el 18 del mismo mes y se realizará de manera paulatina en el norte, centro, nororiente y sur del municipio, impactando al menos 70 barrios. Cada una se haría durante un día en el horario de 1 de la tarde a 6:30 de la tarde. Sería el único horario que usaríamos para regular el servicio. Es educar desde la infancia, haciendo capacitaciones sobre el buen uso y el mal manejo que llevamos también en nuestras casas y también en los colegios, visitar las instituciones oficiales que son, digamos, las de mayor consumo de agua que se presentan en nuestro municipio. Desde la entidad anunciaron algunas obras como la planta de tratamiento de agua potable que permite prestar el servicio en estas épocas de sequía y anunciaron sanciones para quienes sean sorprendidos realizando un mal uso del líquido, lavando sus vehículos en afluentes que surten a las bocatomas del acueducto. ¿Cuándo vence la renta en personas naturales? Revisa tu declaración y pago con los 2 últimos dígitos de tu NIT. Consulta y asesórate conmigo. Estás actualizándote con Proclama Cauca y Valle. Somos tu fuente de información. Qué bueno que estén aquí todavía con nosotros. Bienvenidos a la conversa de fin de semana, un espacio independiente de reflexión, análisis y opinión, generado desde la provincia colombiana. El primer tema que tenemos para el día de hoy, para compartir con ustedes algunas reflexiones, tiene que ver con la crisis que está padeciendo en este momento el municipio nortecaucano de Santander de Quilichao, ocasionado por, así como me lo van a escuchar ustedes, porque nos estamos quedando sin río, el afluente principal que abastece de agua al acueducto municipal de esta localidad nortecaucana. Nosotros hemos titulado esta reflexión la crónica de una crisis anunciada, en un obvio parafraseo pues del título de una de las obras más conocidas de Nobel García Márquez. Pero ¿por qué nosotros hablamos que es una crisis, que es una crónica de algo que ya iba a pasar? Desde hace más de una década, 15, casi 20 años, muchos ciudadanos y ciudadanas de Santander de Quilichao hemos venido compartiendo nuestra preocupación por el estado de cosas que hemos venido observando de nuestro municipio desde hace ya más de una década, que coincide pues con los últimos 3 o 4 gobiernos que han tenido bajo su responsabilidad los destinos políticos, administrativos de esta importante pequeña ciudad del departamento del Cauca.
Nuestras preocupaciones estaban y están centradas en dos aspectos que muchos creemos son vitales en la administración pública de cualquier territorio, independiente de la categoría o del tamaño de su territorio y del número de sus habitantes, y que tienen que ver en la manera en cómo crece y en un aspecto que va ligado, que es la planificación. Muchos creemos que Santander de Quilichao, al igual que muchos municipios de nuestro país, refleja de alguna manera eso que somos como sociedad. Unos crecimientos sin control, unos crecimientos anárquicos en los que cada integrante de la comunidad hace lo que a bien cree que debe hacer o lo que quiere hacer, y las autoridades delegadas para poner algo de control, para orientar la manera en que convivimos, la manera en que vivimos, pues brillan por su ausencia. Y esto a su vez genera toda una serie de inconvenientes no solo de convivencia ciudadana, sino de desarrollo mismo de las comunidades de la sociedad. Les decía al principio, cuando recién estábamos dándole la introducción a esta conversa del día de hoy, que más o menos desde la década de los años 60 del siglo pasado, del siglo XX, a nivel internacional, ya las academias, ya muchos sectores de la opinión pública internacional venían alertando a la humanidad, a los gobiernos del mundo, sobre las graves consecuencias que tendría el mal manejo que como humanidad le venimos dando a nuestra casa, a esta casa grande que se llama la Tierra, nuestro planeta. En un fenómeno que ya desde esa época algunos nombraban como el efecto invernadero, causado pues por la gran acumulación de gases, específicamente el CO2 y otros producidos por nuestro desarrollo y nuestra producción industrializada, pero también por la disposición de nuestros desperdicios, de nuestras basuras, y el muy mal manejo que le hemos hecho a nuestros recursos naturales, la mayoría de ellos no renovables, entre ellos el agua. Entonces no es un tema nuevo, no es una crisis que brotó espontáneamente por una serie de coincidencias. Reiteramos acá en la conversa, no creemos en las coincidencias, sino que es el resultado de una paulatina pero constante desatención a unas advertencias que ya desde hacía casi 50 años, más de 50 años, se nos venía haciendo por parte de entidades muy serias en el ámbito académico a nivel mundial. Frente a esa amenaza globalizada del cambio climático, que hoy conocemos como el cambio climático, y esas desatenciones y esos malos manejos que como humanidad le hemos hecho a nuestra casa grande, van esos aspectos que yo les mencionaba recién ahorita, las fallas en la administración de lo público, las fallas de nuestros gobernantes nacionales, departamentales, locales, haciendo gala de esa improvisación que en ocasiones da como resultado genialidades en todos los aspectos de la vida que nos caracterizan a los colombianos. Nos hemos acostumbrado a que todos los aspectos de nuestra vida particular y comunitaria básicamente los manejamos en ese mismo estilo, es decir, apelamos a la genialidad, al análisis coyuntural, a salirle al paso, al día a día, a lo que pase, a lo que sobrevenga, y no hemos estado acostumbrados, no se nos ha enseñado a una planificación a mediano y largo plazo de todos nuestros aspectos vitales. Los gobiernos que elegimos, pues reflejan eso que somos, es decir, nosotros no podemos pretender unos gobiernos de excelencia, unos gobernantes de excelencia, unos mandatarios sin tacha alguna, cuando nuestra sociedad únicamente produce este tipo de personas, que somos nosotros mismos.
paréntesis aquí, no estoy generalizando, no quiero decir que todos seamos desorganizados, descuidados, que no planifiquemos, pero es una característica generalizada y que también se generaliza en la clase política de Colombia. Hecha esta salvedad, aquí ya planteamos la primera reflexión, es decir, este crecimiento sin control, esta falta de planificación es una corresponsabilidad de la sociedad. Es decir, cada actor político del municipio, del departamento, del país, del mundo, tiene su cuota de responsabilidad en estas crisis, como la de la falta de agua acá en Santander de Quilichao y en otras partes del mundo. Cuando los ciudadanos de un municipio como el de Santander de Quilichao no le exigimos a quienes aspiran a nuestro favor electoral, es decir, a nuestro voto, durante las campañas electorales para que elijamos quién va a ser nuestro alcalde, nuestro gobernador, nuestro presidente, la clase política se ha acostumbrado a hacer caso omiso o en desatender o en no inmiscuirse en ese tipo de temas. ¿A cuáles me refiero? A temas como la planeación municipal, departamental, nacional. A temas como el crecimiento urbanístico de nuestros centros poblados. A temas como el ordenamiento territorial de nuestros municipios, de nuestros departamentos, de la nación, del país, quiero decir. Entonces, cuando quienes aspiran al favor electoral nuestro no nos dicen de qué manera pretenden ellos orientar el crecimiento de nuestros territorios, de cuál es la estrategia a mediano, a largo plazo para planificar ese crecimiento y de qué manera dentro de sus programas de gobierno van a ejercer los controles necesarios para que esas propuestas de ellos o de ellas se lleven a cabo y vigilar el cumplimiento de las normas legales establecidas para esos fines, pues lo más probable es que en el ejercicio administrativo de sus mandatos pues no lo hagan o no los tengan en cuenta o los tengan en cuenta parcialmente de acuerdo a los intereses que presionen esos mandatos o que patrocinen esos mandatos. En ese orden de ideas, los actores de la coadministración de los municipios, del departamento, de la nación, también hacen parte de esas responsabilidades de estas crisis que hoy estamos padeciendo. ¿Y a qué me refiero? Es nulo, y por lo menos hablo del espacio que conozco, espacio local, es nulo, casi nulo, muy marginal el papel que juega el Consejo Municipal de Planeación en Santander de Quilichao. Como bastante deficiente es el papel que juega el Consejo Municipal de Santander de Quilichao, que nosotros también elegimos. Que desde mi muy humilde punto de vista, durante los últimos 12, 16 años simplemente han servido de notarios, de aplaudidores o de golpeadores de pupitre para aprobar cuánto programa, propuesta le hagan los alcaldes y alcaldesas que han tenido bajo su mando los destinos municipales de Santander de Quilichao en los últimos 20 años. Cuando todos estos actores sociales, políticos y comunitarios, como vamos a mencionar ahorita, no hacen lo que les corresponde, no proponen, no vigilan, pues los resultados en aspectos como el crecimiento urbanístico de nuestro municipio, como la planeación de nuestro municipio, como el ordenamiento territorial, pues no pueden dar unos resultados diferentes a los que tenemos el día de hoy, que es un pueblo que se está quedando sin agua, se quedó sin agua, un pueblo que se quedó sin su río tutelar, su río principal, que le da nombre también a este municipio, el río Quilichao, y cuyas respuestas o las respuestas que están dando y que han dado los gobiernos municipales, pues es nula cuando no es de tipo improvisado. En ese orden de ideas, en estos días, conversando con gente que todavía viene a visitar nuestro municipio, que tiene muchas cosas que ofrecer, es un municipio bonito, es un municipio agradable, con unas riquezas todavía no explotadas. Un antiguo visitante de Quilichao se quedó estupefacto a ver el aspecto de nuestro río.
nosotros le decimos río en un acto de nostalgia de aquello que alguna vez era nuestro orgullo, nuestro mayor atractivo turístico. Para resumir, usted puede atravesar el río Quilichao sin mojarse los zapatos. No hay agua. Y entonces, ahora sí, nos cogemos nosotros todos los pelos, los poquitos pelos que tenemos algunos de nosotros, a empezar a buscar responsabilidades. Como siempre, el tuvo la culpa. ¿Quién es el responsable? ¿Quién fue el que no hizo? Esta reflexión que estamos compartiendo aquí con ustedes es para que todos nos pongamos en el papel de corresponsables de esta crisis. Como les decía, hemos desatendido las alertas tempranas de la comunidad económica, de la comunidad académica del mundo, que nos alertaba desde los años 60 de que esto iba a pasar, de que nuestros ríos nuestras fuentes hídricas empezarían a secarse y que el agua iba a ser uno de los grandes problemas por desabastecimiento que íbamos a tener en el siglo XXI. Y pues obviamente estas proyecciones, que no predicciones, del sector académico, pues obviamente estaban fundadas en los seguimientos históricos del comportamiento climático de la Tierra, pero sobre todo del comportamiento de la humanidad en el mal manejo de todos sus recursos. Entonces, estos estudios sustentados, que desafortunadamente no tuvieron el peso suficiente en la opinión pública mundial, pues tuvieron la razón, el tiempo les ha dado la razón, y sin embargo nosotros todavía estamos aquí mirando para todos los lados, tratando de adivinar, tratando de improvisar cuál es la mejor respuesta a una crisis como la del agua. Entonces, para ir redondeando esta primera parte de la conversa de fin de semana, si a esta falta de compromiso comunitario, porque aquí los responsables somos todos y todas, por no acompañar nuestras elecciones, y aquí viene la segunda reflexión de esta parte, nosotros no podemos ser tan irresponsables de no fijarnos muy bien por quién es que vamos a votar, pero sobre todo qué es lo que nos dice que va a ser ese por quién vamos a votar. Reitero, la gran mayoría de los candidatos, por lo menos en el caso local, que estamos hablando de nuestro municipio de Santander de Quilichao, poco o nada mencionan o han mencionado en sus propuestas de gobierno, cuando son candidatos y candidatas, respecto al ordenamiento territorial, respecto a la planeación, respecto al crecimiento urbanístico de nuestro municipio. Si lo han mencionado, ha sido de una manera muy marginal, muy mínima. Y el seguimiento a esas mínimas propuestas, pues también ha sido mínimo, cuando no es que nulo. El ejercicio de control ciudadano también ha brillado por su ausencia. Santander de Quilichao, hasta donde yo tuve conocimiento, hasta donde averigüé, tiene 13 veedurías ciudadanas formalmente registradas, sin ningún tipo de incidencia en lo público acá en Santander de Quilichao. Los amigos o amigas que estén, por ejemplo, en los comités de servicios públicos que tienen que ver con este aspecto del agua, también brillan por su ausencia. La junta directiva de nuestra empresa del agua en Quilichao también brilla por su ausencia. Entonces, cuando todo este tipo de cosas se juntan, todo este tipo de falencias, todo este tipo de improvisaciones, y a eso le ponemos un trasfondo de dudoso manejo de la Secretaría de Planeación Municipal durante los últimos 20 años, pues tenemos el cóctel, el sancocho, el tutti frutti perfecto para el caos, el desastre. Y con esta termino. No es posible que quienes han estado a cargo de la Secretaría Municipal de Planeación, Territorio y Vivienda durante los últimos 20 años no hayan tenido asesoría o no hayan tenido la capacidad técnica de darse cuenta que el municipio de Santander de Quilichao era sujeto de crecimiento desordenado, que era un crecimiento de urbanización sin control, y que las fuentes hídricas suficientes para abastecer de agua potable y saneamiento básico a todos los habitantes de Santander hace 20 años estaban escasos. Entonces uno se pregunta como ciudadano afectado por esta crisis, ¿cómo es posible que los responsables de la planeación,
con los responsables del ordenamiento territorial, los responsables de dar permiso para que este pueblo crezca de una u otra manera, no hayan tenido el carácter ni hayan ejercido sus funciones para las cuales los nombraron, en el marco de lo establecido por las normas jurídicas que dicen cómo es que se tiene que hacer la planeación de los municipios, que dicen cómo y bajo qué argumentos se debe dar permisos para urbanizar un municipio. Varias sospechas, varias denuncias, investigaciones inconclusas sobre cómo se han dado los permisos para urbanizar nuestro municipio. Los resultados están ahí a la vista. Nos quedamos sin río y nos quedamos sin agua. Y todavía no se han resuelto una serie de problemas, que todavía nos aquejan. Nos quedamos sin agua y no tenemos dónde botar nuestros residuos. Se los estamos echando a otro municipio. Estamos pagando un servicio de transporte de nuestras basuras que encarece el recibo, la factura de servicios públicos, lo que a su vez también afecta a las economías familiares de los habitantes de Santander de Quilichao. Esas son las prioridades que deberían haber tenido quienes aspiran o van a aspirar a gobernar nuestro municipio. Y no salir a última hora, ahora sí, a llamar la solidaridad del pueblo a los ambientalistas que nos quieran acompañar a ver cómo le quitamos el agua a esos acueductos que el municipio no ha sido capaz de organizar durante 20 años y ahora sí a cortarles el agua para ver si nos llega el agua a nosotros, sin preguntarnos todavía y cómo le vamos a responder a la gente de los barrios nuevos de este municipio que tampoco van a tener agua y van a tener un muy deficiente servicio de alcantarillado. La crisis climática es esta, el cambio climático es este, y los gobernantes tienen que estar preparados y tienen que tener respuestas, programas para esto, ideas, y no quedarse con anuncios de última hora de que ya se nos vino la noche y que nos cogieron a todos con los calzones abajo, perdónenme lo coloquial, lo procas del comentario. Y esto que pasa en Santander de Quilichao está pasando en todas partes. Miremos nomás el caso de Bogotá, nuestra capital, que también se quedó sin agua. Por la imprevisión, por el mal manejo histórico de la clase política, de los partidos tradicionales de siempre, los mismos con las mismas, con los mismos resultados, todos ellos desastrosos. Esas eran las primeras reflexiones de esta primera parte de la conversa de fin de semana del día de hoy. Les agradezco su paciencia, pero por favor les pido el grande favor, perdónenme la redundancia, de que no se desconecten, de que tomen agüita, de que se coman las crispetas, hagan pis y vuelvan para la segunda y última parte de esta conversa de fin de semana, ahora sí con mejores noticias. No se desconecten que ya regresamos. ¿Cuándo vence la renta en personas naturales? Revisa tu declaración y pago con los 2 últimos dígitos de tu NIT. Consulta y asesórate conmigo. Atención que hay buenas noticias para el bolsillo de los colombianos. La inflación sigue a la baja según datos recientes del DANE. El índice de precios al consumidor, cerró en 7,16%. Saludamos a Dani Carlos Correa, quien nos amplía la información. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Son 13 meses consecutivos en donde la inflación sigue a la baja. Recordemos que la inflación hace un año estuvo en el 13% y hoy, según un informe que reveló anoche, el DANE se ubica en 7,16%. Sobre este tema hablamos con un analista para que nos indique cuáles son los factores que benefician a los ciudadanos con esta cifra. El mes de abril marcó un nuevo punto de descenso para la inflación en Colombia. En 13 meses consecutivos la inflación se sigue desacelerando, pero ¿qué significa para el bolsillo de los colombianos este cierre del 7,16%? La inflación haya bajado significa que la canasta familiar, que la componen 176 productos y servicios, han bajado en su precio. Para este agosto de 2024, la variación mensual del IPC, índice de precios al consumidor, fue exactamente de 0,00%, inferior al 0,70% que reportábamos hace un año. Para el año corrido alcanzó 4,33%, también por debajo del 7,43% que reportábamos hace un año, y la variación anual alcanzó 6,12%, por debajo del 11,43% que reportábamos hace un año. Proclama Cauca y Valles, tu medio de comunicación. Gracias por elegirnos. Y gracias a ustedes por estar todavía aquí conectados con la conversa de fin de semana. Parte final de esta conversa hoy especial 2x1, 2 por el precio de una. Efectivamente, veían ustedes la buena noticia de lo bien que le está yendo a la economía colombiana a pesar de los anuncios apocalípticos que desde la campaña electoral que dio como resultado que el señor Gustavo Petro asumiera la presidencia de la República habían hecho los medios de comunicación tradicionales, especialmente los que tienen asiento en Bogotá, y pues la hoy día llamada oposición inteligente, que nos auguraban un futuro muy parecido al de la hermana República Bolivariana de Venezuela, algo comparable con lo que pasa en Haití. Nos auguraban episodios de hambre, por ejemplo, como en la Somalia del siglo XX. Algo así nos pintaban, un apocalipsis encarnado en el gobierno de Petro, dada, según la oposición inteligente, la inexperticia, el desconocimiento y la irresponsabilidad de un señor que tiene como profesión ser economista y que tiene como un posgrado la de administrador público. Alguien que no sabe de eso y que ha estado en el ejercicio de lo público durante la gran mayor parte de su vida. Efectivamente, alguien que no tiene idea de eso. Pues bien, contrario a esos avisos de caos, de hecatombes, de hambre, de miseria, los resultados económicos que ustedes acaban de ver dicen todo lo contrario. ¿Se acuerdan ustedes cuando el escándalo, recién, no llevaba ni 2 meses el gobierno del pacto histórico instalado en la Casa de Nariño, auguraban que el dólar iba a estar a 10.000 pesos, que la inflación iba a estar por el orden del 300%, algo así? Yo me acuerdo muy bien todavía de esos vaticinios de los muy expertos analistas económicos que en esa época llenaban horas y horas los programas en radio, en los portales y en los escritos. Pues bien, miren ustedes que 2 años después, esos mismos analistas han tenido que aceptar que el manejo económico que le ha dado este gobierno del pacto, el gobierno del cambio, a la economía nacional ha venido dando sus frutos. Luego de un periodo difícil, y en esto hay que ser justos, que tuvo que afrontar pues, de muy mala manera, pero pues le tocó al gobierno de Iván Duque debido a la crisis económica, sanitaria de la pandemia del COVID-19, en donde todas las economías del mundo pues efectivamente se vieron afectadas con altos índices de inflación, desempleo, etcétera, etcétera. No se esperaba pues que Colombia tuviera esa rápida recuperación y mucho menos pues en manos de un comunista, de un castrochavista, de un zurdo.
la reencarnación del Viruñas, pues hecho presidente. Entonces, cuando nos dicen esos mismos expertos que auguraban la crisis, que nos convirtiéramos en Venezuela, perdón, hoy tienen que a regañadientes aceptar que las cifras le han dado la razón a quien la ha tenido. En esta misma conversa decíamos cómo era posible constatar la contradicción de la oposición. Reclamaban del gobierno nacional algunas medidas para la reactivación económica, y cuando el gobierno públicamente decía cuáles eran esas medidas, inmediatamente venían la lluvia de críticas, de epítetos, de descalificaciones, diciendo que eran locuras, que eran producto de una mente delirante, de un inepto, de un incapaz, de un bruto que no sabía nada de economía. Y miren ustedes, casi 2 meses después, el tiempo le ha dado la razón al presidente y han tenido que guardar silencio prudente a aquellos que lo tildaron de loco. Hace menos de 15 días, 20 días decían que esa propuesta del presidente nos iba a quitar los ahorros que tenemos en los bancos. A los 2 días salieron los banqueros reunidos con el presidente de la República respaldando esa propuesta. ¿Quién era el loco? Decían que la inflación era insostenible. Resulta que el mes pasado tuvimos una inflación de 0.0 algo por ciento. Algo histórico hace más de 100 años. Y como veían ustedes ahí a la directora del DANE en el clip, redujimos la mitad la inflación del año pasado contado. Es decir, de agosto del año pasado a agosto, más de la mitad se redujo la inflación en este país, colocando a Colombia en un nivel comparativo, por lo menos con los países latinoamericanos, superior incluso al de Brasil y el de México, en cuanto pues al comportamiento de su inflación y en comportamiento del crecimiento. Sobre el crecimiento aquí quiero detenerme un poquitico. Yo sé que estos temas de la economía son bastante complicados a ratos, pero miren ustedes que, como decía en la nota, esto tiene que ver con nuestra vida normal. Depende de cómo se maneja la economía, cómo funcione, cómo se comporte la economía, así podemos vivir bien o mal. Así de sencillo. O sea, no podemos hacer de lado pues estos temas económicos porque tienen que ver sí o sí en la manera en cómo vivimos nuestro día a día. Bueno, volviendo al tema. Estos índices, estas cifras de economía muestran que Colombia ha venido creciendo. Entonces, allí es donde viene el manejo, o el mal manejo, la mala leche que decimos nosotros aquí en la conversa que tiene la prensa colombiana, bueno, la prensa tradicional. Cuando demerita que Colombia tenga crecimientos del 1%, del 0.5%, del 1 y pico por ciento, pero se les olvida decirnos, a nosotros los que consumimos esas noticias, que el resto del mundo ni siquiera está creciendo. Y es entendible, Europa en este momentico está en guerra, tienen una guerra en la mitad de Europa, es imposible pues que tengan buena noticia económica. En el Oriente Lejano también hay conatos de guerra, en el Oriente Medio hay conatos de guerra, y en el resto de Latinoamérica las economías no les está yendo bien, salvo en Colombia que sí muestra cifras positivas de crecimiento. Entonces la mezquindad de la derecha colombiana, la mezquindad de algunos opinadores, incluso académicos ellos, en no otorgarle el éxito, en no otorgarle la razón al gobierno de Gustavo Petro, pues nos mantiene desinformados. Y han creado un relato, una idea, una ficción, según la cual la economía en Colombia va muy mal. Y si revisamos esas cifras que a regañadientes ellos mismos nos tienen que dar, uno se pregunta, pero ¿cómo puede calificarse una economía de mala cuando tiene crecimiento, cuando en el resto del mundo no se está dando crecimiento? ¿Cómo puede estar una economía que rebaja en un año la mitad de su inflación y que tiene en un mes unos índices de inflación del 0, algo por ciento, que no se había visto hace más de 100 años? ¿Y cómo es posible que una economía que todavía tiene el desempleo en 2 dígitos, únicamente comparables con Estados Unidos y con China, le esté yendo mal?
¿Cierto? Son preguntas que nos hacemos los que no somos tan entendidos en economía. Y para acabar de reforzar eso, miren ustedes que chequeando en estos días un portal, uno de los portales más referidos incluso por la prensa tradicional, que se llama Primera Línea, un portal que únicamente da noticias económicas y que precisamente no tiene opinadores ni especialistas de la línea pues del presidente Gustavo Petro, todo lo contrario, tienen analistas y opinadores de la línea del uribismo. En estos días ellos mismos no podían dar crédito a las cifras que estaban analizando. Por ejemplo, para pasar rápidamente y para ir concluyendo, respecto a la inversión del extranjero, ¿se acuerdan de la famosa confianza inversionista que se iba a ir de este país despavorida porque un comunista iba a ser el presidente? Pues miren ustedes que no. Resulta que uno de los poquitos países de Latinoamérica que todavía está vendiendo a muy buen precio su deuda, sus papeles, es decir, lo que en Colombia llaman los TES, es Colombia, precisamente. Se han vuelto muy atractivos. El Banco Central ha tenido que emitir más bonos del país porque se están reclamando mucho. Y entonces cuando los inversionistas extranjeros, cuando la confianza inversionista dice sí, vamos a invertir en papeles de un país como Colombia, lo que le está diciendo al resto de inversionistas del mundo y a nosotros sobre todo, es que en nuestro país la economía no está tan desbaratada y que sí hay confianza en cómo le puede ir a la economía de Colombia. Entonces cuando afuera nos ven y dicen, vea, es bueno invertir en los papeles de ese estado, cuando dicen es bueno invertir en ese país, cuando las famosas calificadoras del riesgo no nos han quitado ni un solo punto de la valoración de confianza, contrario a otros países incluso de Europa, entonces uno tiene que terminar por creer que es que no le está yendo tan mal como nos dicen todos los días en los noticieros. De hecho, reitero, yo cito aquí el programa de este portal económico, Primera Plana. A pesar de ellos mismos, ellos en sus expresiones decían, pero no puede ser, revisemos las cifras otra vez, y las revisaban y volvían y les daba lo mismo, decían, no, pues aquí no nos toca quedar callados. Preguntaban ellos de manera sarcástica, ¿y entonces cuál es la crisis? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Cuál es la crisis? Pretendieron crear una crisis con el fallido paro nacional de la industria del transporte, pero fue rápidamente resuelta por el gobierno nacional a través de lo que debería ser una política de Estado, que es la salida negociada a todos los conflictos. Es una buena noticia, créanlo, es una buena noticia. Y última reflexión, y con esta cierro. Mire, si a la economía le está yendo bien, si la confianza inversionista está creyendo en Colombia, si los guarismos que miden cómo se comportan todos los aspectos de nuestra economía dicen que es positivo, no puede ser que en algunas partes del país, me pasaron el dato ayer, después de que se firmó el acuerdo que dio como finalizado el conflicto con los camioneros y que daba autorización pues para la subida mínima del valor del galón de ACPM, inmediatamente las grandes industrias, los grandes industriales, las federaciones de transportadores, las asociaciones de camioneros, inmediatamente incrementaron de manera exagerada los fletes de transporte, con las consecuencias que eso puede tener para la inflación. Entonces, aquí queda claro que por más de que el gobierno esté demostrando que tiene un manejo económico bueno, con que las cifras lo estén respaldando, si hay actores de la economía tan poderosos como el del gremio de los camioneros que siguen atentando en contra del bolsillo de los ciudadanos, pues muy difícilmente la gente podrá creer que eso se está avanzando. Pero aquí, ojo, no nos podemos dejar embolatar. La denuncia que está haciendo la Conversa de fin de semana es que ni habían acabado de firmar el acuerdo que le levantaba el paro cuando las asociaciones de camioneros ya le habían incrementado de manera exagerada el precio de los fletes, es decir, a cómo cobran por transportar la carga, lo que necesariamente tendrá que influir en los precios al consumidor. Entonces, esto no es culpa del gobierno, es culpa de la irresponsabilidad
de la avaricia de los dueños de los transportes y de la avaricia y la mala leche de los intermediarios de los productos de primera necesidad, como ya lo habíamos señalado en la conversa de fin de semana pasada. Nuevamente hacemos el llamado a las autoridades locales, departamentales y al gobierno nacional de Colombia para que empiecen a supervigilar los precios de los fletes y para que empiecen a hacer control de los precios de todos los productos de primera necesidad. No puede ser que la directora del DEN está hablando de que el costo de la vida ha bajado y que por culpa de la avaricia de los camioneros se dispare de manera injustificada. Buenas noticias, malas noticias, esa es la realidad colombiana. De eso queríamos hablar con ustedes, compartir estas reflexiones e invitarlos a que si no pasa nada raro, pues dentro de 8 días nos volvamos a ver aquí en su espacio de reflexión, análisis y opinión que se llama La Conversa de Fin de Semana. Cuídense mucho, nos vemos dentro de 8 días. Chao, chao.